Bendita gloria, Sevilla. Bendita gloria. Amén. Santa risa nos está dando. Y es que verdaderamente Sevilla me sigue dejando sin palabras. Las misiones del Gran Poder, la misión de la Esperanza de Triana y la de la Virgen de Pinomontano, la Magna, el que llamo el viajero romano, el Cristo de la Aspiración. Y es que tras este despliegue artístico digno del platero Demetrio de Éfeso, solo le faltó para el pregón traer a Santiago Ormencilla con una paráfrasis del grito de los Efesios en Hechos 19. Grande es Diana de los Efesios. Quizás bajo grande es el Cristo o la Virgen de... y ponle el nombre que te parezca. O también grande es el Papa Francisco I o grande es el Papa León XIV. En cierto modo, sí que es verdad que la historia ha hecho aprender a la cátedra de San Pedro de su, entre comillas, maestro, que la violencia no lleva a ninguna parte. O en palabras del verdadero maestro de maestros, todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esto está en Mateo capítulo 26. Pedro, cuando a Jesús lo iban a apresar en el Monte de los Olivos, saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados del templo. Y Jesús le dice: todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pues sinceramente creo que la cátedra de San Pedro ha aprendido de su maestro. Y es que la reforma tridentina y contrarreformada a nivel del debate intelectual es un poco como Saulo de Tarso. Y te voy a explicar por qué. Y es que un perro cuyo ladrido molesta, aunque este perro te esté advirtiendo de peligros, mejor muerto o bien lejos. Mejor muerto o bien lejos. Salvación es que... Y es que así es. Si uno mira la historia, vale que quizás no es una persecución y un asesinato sistemático tan grande, pero si uno mira la historia un poco más para adelante, se condenaba a personas solo por el hecho de querer leer la Biblia, por el hecho de querer encontrar lo que dice en este libro y no hacerse caso de unas sotanas negras hablando en un idioma que ya nadie entendía. Pero la verdad es que desde Vaticano II, estas mismas sotanas negras que hablaban en un idioma que nadie entendía y que perseguían a los que en su propio idioma querían aprender lo que Dios tenía que decir, desde Vaticano II ondean bandera blanca. Nos rendimos. El debate intelectual ya lo hemos perdido. Bandera blanca, nos rendimos. El debate intelectual se ha perdido. Lutero tenía razón. En cierto modo, Lutero tenía razón y la salvación es exclusivamente por la fe, sin añadir absolutamente nada. Pero bueno, al final la sangre siempre es la mejor vía para simular que la mentira es verdad. Y es que emocionalmente ya sabemos que el debate intelectual, banderita blanca, estamos en Vaticano II, banderita blanca, lo hemos perdido. Lutero tenía razón, pero emocionalmente nuestra inclinación a la idolatría es tan antigua como la serpiente en el Edén, como el becerro de oro debajo del monte del Sinaí, como la serpiente de bronce Neustán que Moisés levantó en el desierto. La inclinación a la idolatría es así de antigua. Y esto me lleva directo a la actualidad. Me lleva directo a la actualidad candente de esta ciudad, de cómo se ve esto, cómo se ve esta inclinación a la idolatría, aunque uno no lo crea. Y es que vemos en los telediarios esa rabia, esas lágrimas de algunos conciudadanos nuestros al ver la restauración de esta escultura de madera policromada que es la Macarena.
Y es que ya sinceramente hemos explicado tantas veces cómo Dios aborrece no solo las imágenes que nos mandó construir, sino también el hecho de la adoración de estas como a Dios. Lo hemos explicado tantas veces que la reducción al absurdo de esta práctica más bien parecería la última bala en la recámara. Dado que el precedente del wokismo, es decir, con esto, dado el precedente del wokismo, es decir, con esto quiero que veas no solo el peligro de la idolatría, definitivamente es un peligro igual que cualquier otro pecado. No solo es ese peligro, sino también lo absurdo, porque resulta absurdo el uso de íconos y el uso de imágenes religiosas para algo más que una representación visual de lo que le pasó a Jesucristo. Es decir, como algo pedagógico. Y es que Juan Calvino ya lo decía, las imágenes son pedagogía, son una muestra visual de lo que le pasó a Jesús. Nos ayudan a ver lo que le pasó a Jesús cuando nuestra imaginación ya no sirve. Pero dice Juan Calvino en las instituciones de la religión cristiana que estas imágenes no se empezaron a poner en las iglesias hasta que se dejó de predicar la sana doctrina. Cuando la sana doctrina empezó a escasear y la gente empezó a predicar lo que le daba la gana, ahí ponen las imágenes. En principio, como un modo de que los analfabetos pudiesen ver visualmente lo que le había pasado a Jesús, porque ni hablemos de intentar entender a un cura hablando en latín. Ni hablemos de intentar entender a un cura hablando en latín. Pero ¿qué pasa? Que como la serpiente de Neuquén en el desierto, la gente al final acaba por pensar, bueno, quizás esto es más que una simple serpiente de bronce que Dios ha enviado a Moisés a construir para que todo aquel que la mire quede sanado de las picaduras de las serpientes en el mismo desierto. Quizás esto es más que solo eso. Y es que así es la humanidad. Dios te manda a construir una serpiente para sanar por misericordia una plaga de serpientes venenosas que estaba atacando al pueblo a causa de su rebeldía, y el pueblo acaba adorándola. Dios manda a Moisés a subir al templo del Sinaí para recibir la ley, y el pueblo, tan preocupado de que Moisés no vuelva a bajar, lo primero que hace es: Aarón, reúnete todo el oro, toda la plata, todas las joyas preciosas que tenemos y haznos un becerro de oro. Y le vamos a decir a ese becerro de oro: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿No veis el absurdo? ¿No podéis ver el absurdo? Y es que definitivamente es así. Tanto hemos hablado de que la idolatría es un pecado grave contra Dios, no más que ningún otro, pero sí un pecado grave, que ya yo creo que es que ni aunque lo reduzcamos a lo absurdo, ni aunque mostremos lo absurdo que es llorar porque a una talla de madera se le ha cambiado la cara, yo ya creo que ni eso vale. Y es que, sinceramente y verdaderamente, la palabra de Dios es lo único que vale. Y en ella Dios dice que tú puedes sembrar todas las semillas que quieras, que otro puede regar las semillas que tú has plantado, pero que el crecimiento solo lo puede dar Dios, que la salvación solo la puede dar Dios, que la santificación solo la puede dar Dios. Y sinceramente, cada vez más estoy convencido de que eso es así. Cada vez más creo que el hombre no tiene remedio. Y es que, como ya dijeran los salmistas y como ya dijera el mismo apóstol Pablo, el ser humano está tan corrompido que es incapaz de hacer lo bueno. Aunque quisiese, no podría. Y ni hablar de lo que complementa Ezequiel a todo esto.
Si el ser humano es incapaz de hacer lo bueno, si el ser humano es incapaz de llegar al estándar, entonces, ¿qué es lo único que le espera? Muerte espiritual, condenación espiritual. El alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Y es que añade el mismo autor de Hebreos, y esto Isaías lo muestra muy claro. El autor de Hebreos dice, Hebreos 10:31, cuán temible es caer en las manos del Dios vivo. Aquí está en su palabra. ¿No me crees? Descárgate la Biblia o pídenos una Biblia y descúbrelo por ti mismo. Que no te lo cuenten, que ahí adentro no te lo cuenten. Descárgate la Biblia y descúbrelo por ti mismo. Sí. Y es que no solo es que el autor de Hebreos dice cuán temible es caer en las manos del Dios vivo, sino que el mismo profeta Isaías, delante de Dios, delante de la presencia de Dios, qué privilegio, un privilegio que yo creo que nadie hemos tenido, pero que no se lo deseo a nadie, porque ya vemos lo que dice Isaías. Isaías, delante de la presencia de Dios, dijo, ¡ay de mí, que estoy muerto! Esto lo encontramos en la profecía de Isaías. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Y leo un poco el contexto. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y he aquí lo que hemos mencionado, está Isaías en la presencia de Dios, está viendo al Señor, está viendo la misma santidad de Dios, y lo único que a Isaías se le ocurre decir, entonces dije, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Dios de los ejércitos. Y este es Isaías. Él ha visto la santidad de Dios. Él verdaderamente ha visto cuán terrible es caer en las manos del Dios vivo, cuán terrible es estar en la presencia de Dios. Ha visto cuán terrible es el pecado delante de la presencia santa de Dios, que aunque Dios es el juez justo, ante el pecado lo único que te queda es morirte temblando de miedo. Y ante cualquier pecado, acabamos de hablar de lo ridículo que es la idolatría, pero sinceramente vale cualquiera. Estamos en Sevilla, en Andalucía, ¿de qué pecado queréis que hablemos? Si estuviésemos en Madrid, pues a lo mejor hablaríamos de la corrupción del gobierno. Si estuviésemos en California, pues a lo mejor hablaríamos del orgullo y de lo que algunos californianos están tan orgullosos. Si estuviésemos, qué sé yo, en algún país musulmán con cierta libertad, aunque eso es imposible, o en algún país con mayorías musulmanas, donde hubiese libertad de expresión y libertad de religión, pues posiblemente mencionaríamos a Pablo en Gálatas y el anatema
para los que hacen caso de los ángeles del cielo, para los que creen a un evangelio diferente. Bueno, si estuviésemos en otras partes de Estados Unidos, donde haya una iglesia de la prosperidad, también citaríamos este anatema de Pablo. Y es que al final, para lo que es condenarse al infierno, cualquier pecado te lleva al infierno. Da igual que sea una mentira piadosa, da igual que sea el llorar por una virgen, da igual que sea el besarle los pies a un santo, el robar millones del gobierno, da igual que sea que le creíste a un ángel en una cueva que te dijo: escribe un libro con lo que te voy a decir, y después a base de espada hazlo correr por todo Oriente Medio. Da igual que creas que Dios se te apareció en visiones y que ahora pues hay que reunirse los sábados, que a lo mejor al principio creas, bueno, pues Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, hay que empezar a dejar de comer carne y solo vegetales. Da igual que creas la revelación de un ángel que te dice: vete a este monte, ve cavando, y cuando encuentres estas planchas de oro, tradúcelas con estos utensilios que te voy a dar, y después forma una religión de esto. Da igual. A la hora de condenarse, el pecado que cometas da igual. Fíjate qué fácil es una mentira piadosa, una mentirijilla, por pequeña que sea, ya condena. El robo de propiedad intelectual ni siquiera tiene que ser: voy al banco de más para adelante con una metralleta, entro y digo: dame lo que hay en la caja. Con simplemente descargarse una canción de internet, eso ya es robar. Solo con esas dos cositas, yo creo que ya puede levantar la mano toda la humanidad si pregunto: ¿quién ha fallado alguna vez a los 10 mandamientos? Y es que, como ya he mencionado en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y la mala noticia es esa, que ante el pecado, ante la muerte física, lo único que espera es lo dicho por el autor de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No más oportunidades. Vida solo hay una. Y aquí eso de aprovechala. Sí, aprovechala, pero con cabeza. Aprovecha que solo tienes una vida para volver a Dios. Aprovecha que solo tienes una vida para arrepentirte del pecado. Aprovecha que solo tienes una vida para alejarte del pecado. Aprovecha que solo tienes una vida para alejarte del diablo. Aprovecha que solo tienes una vida para ser salvado. Aprovecha que la vida es una y es muy corta. La mecha de la vida es muy corta. Y cuando ese explosivo explota, el que no se arrepintió, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Viene un juicio, y la mala noticia es que viene un juicio en el que yo primero y todos los que estamos aquí somos culpables. Estamos ahí por culpables. Si se nos juzgase en base a lo que hacemos, imagínate que este libro tiene todo lo que hacemos. Por muy grande que fuese este otro, y por mucho que intentes compensar la balanza, al ver Dios este libro de las cosas que hacemos, dice culpable, dice reo del infierno.
Y es que aunque aquí solo hubiese una mentirijilla, aunque aquí solo hubiese me descargué una canción de internet, Dios dice culpable, reo del infierno. Aunque aquí solo hubiese lloré porque cambiaron la cara de la imagen de mi preferencia, Dios diría culpable, reo del infierno. Esta es la mala noticia, que ninguno puede escapar por sí mismo del culpable reo del infierno que viene de los labios del santo Dios, del justo juez, que va a tratar a todos conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Y solo el Apocalipsis solo da una salida. Esa salida se llama el libro de la vida. La salida que ofrece Dios se llama el libro de la vida. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tus obras prevalecen. Tus obras malas prevalecen. Una sola obra mala, y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, se acabó para ti toda oportunidad de ir al cielo, se acabó para ti toda oportunidad de salvación. Me da igual cuán devoto digas ser a Dios, aunque digas, bueno, yo soy devoto de tal cual Cristo, de tal cual imagen, me da igual. Para Dios es o tu nombre está en el libro de la vida, o tu nombre no está en el libro de la vida. O se te juzga por tus obras, o se te hace no partícipe del juicio por estar tu nombre en el libro de la vida. Esta vida es una y muy corta, así que asegúrate que antes que se acabe la mecha, tu nombre está escrito en este libro de la vida. Amén. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se escribe ese nombre en el libro de la vida? Solo hay una posibilidad, y esta es la buena noticia. Esto es lo que ojalá por todo el mundo, cada persona pueda escuchar una vez en su vida. Esta buena noticia. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios que se encarnó, vivió esa vida que ninguno puede vivir. Sufrió todo lo que alguna vez alguno de nosotros pueda sufrir. Desde el homosexual hasta el corrupto, desde el idólatra hasta el mentiroso, desde el desobediente a los padres hasta el adúltero. Toda tentación, todo pecado que pueda sufrir, Jesús ya lo sufrió y salió victorioso. Amén. Victorioso. Los seres humanos, si no es por Jesús, muchas veces ante el pecado y las tentaciones levantamos banderita blanca, me rindo, no puedo. Lo puedes intentar muchas veces. ¿Cuántas personas intentan salirse de las drogas? ¿Cuántas personas intentan salirse del alcohol? ¿Cuántas personas intentan salirse del cigarro? ¿Cuántas personas intentan salirse de la lotería? ¿Cuántas personas intentan dejar el amor al dinero? ¿Y cuántas por sus propios méritos al final dicen banderita blanca, me rindo? Pues Jesús es el único que, si Dios tuviese algún estandarte, lo levantó y dijo, sobre esto he vencido yo, sobre esto he vencido yo. La buena noticia es que Jesús es el Dios encarnado que vino a esta tierra, venció diablo, tentaciones, pecado, venció incluso a los religiosos de su época.
cuando pensaban que el mero hecho de mandarlo a matar, de crucificarlo, acababa el problema. Pero qué sorpresa para ellos, no tanto para Dios, que ya lo tenía más que planeado, que el mismo Jesucristo que murió en esa cruz y que fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, al tercer día resucitó, demostrando que efectivamente nada de banderas blancas, me rindo, he perdido la batalla, sino que el estandarte de Dios queda bien en alto. Y Él grita bien en alto: yo he vencido, yo he vencido. Únete a mí, ven a mí y vence tú también, vence tú también. Y es curioso cómo algunas personas de administraciones públicas, psicólogos sobre todo, dicen de los centros cristianos: no sabemos qué es lo que hacéis con la gente que va allí, que se convierte al cristianismo, pero el que era borracho, el que tenía adicción a las drogas, el que tenía adicción al tabaco y se convierte al cristianismo en un centro, pues no vuelve a sus viejos hábitos, no vuelve. Y cada día parece que es mejor de lo que era. No sabemos lo que hacéis. ¿Sabéis lo que dicen? ¿Sabéis lo que nuestros queridos compañeros dicen a eso? Bueno, es que nosotros le damos una medicina que nadie puede dar. Nosotros le damos una medicina que solo la palabra de Dios tiene, la cristomidina. La cristomidina. Y es que solo a través de Jesús se puede vencer todo pecado. Amén. Solo a través de Jesús uno puede ser salvado. Amén. No hay obra humana que uno pueda hacer. Si uno intenta salvarse, si uno intenta dejar de pecar, santificarse, por medio de su propia voluntad, por medio de sus propias obras, al final lo que va a hacer es levantar banderita blanca, me rindo. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que hay salvación. Amén. Hay salvación y la hay en Jesucristo. Sí. Solo y exclusivamente en Jesucristo. Este es un regalo de Dios llamado gracia. Este es un regalo de Dios, que aunque la paga del pecado es muerte, condenación espiritual en el infierno, la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Es salvación eterna. Y hay muchos en internet diciendo: bueno, pero ¿no habéis leído Santiago 2:24 que dice que solo las obras salvan? Querido amigo, si tú también crees lo mismo, déjame decirte que estás haciendo eisegesis. Estás cogiendo un texto y sacándolo del contexto. No estás entendiendo que las obras son esa consecuencia de la salvación. Como dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Estos son algunos de los pecados que nos hacen levantar banderita blanca y decir: me rindo,
No me importa condenarme al infierno. Estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, hablamos de condenación al infierno, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas dice Dios, de los que se niegan a levantar banderita blanca y se van al bando de Jesús, se vuelven a Jesús arrepentidos de sus pecados y poniendo toda su confianza en Jesús, como aquel que murió por ellos y aquel que resucitó. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, fíjate bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí la advertencia para los que están ahí: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, si decimos creer en Dios, que se muestre. Como decía Juan el Bautista a los fariseos de su época: no os bautizo, sino mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Como decía el mismo Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto da? Y me entristece, Sevilla, tener que decir esto, pero ¿qué fruto da? Ir a una iglesia y llorar a moco tendido, enrabietarse por dentro porque le cambiaron el rostro a una talla de madera. ¿Qué fruto da eso? Si no es idolatría. ¿Y qué hemos dicho que es la idolatría? Fruto de la carne, no fruto del Espíritu. Si es fruto de la carne, no eres de Dios. Salvación. Si cometes idolatría, no eres de Dios. Lo siento por Sevilla, pero todo aquel que le besa los pies a una imagen, todo aquel que llora por una imagen, todo aquel que no contempla a una imagen como una representación visual y pedagógica de lo que tuvo que sufrir el mismo Dios, es un idólatra que no es de Dios. Así de claro. Y la única manera de ser de Dios, es arrepentirse, es decir, mostrar frutos dignos de arrepentimiento y volverse a Dios, poner toda tu confianza en aquel que se clavó en esta cruz. Dice Dios que bien ancho es el camino que lleva a la perdición, pero bien estrechito es el camino, bien estrechita es la puerta que lleva a la salvación, que lleva al cielo. Y no todos, por triste que parezca, no todos los que le digan a Jesús: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, entrarán en el reino de los cielos. Jesús les dirá: de cierto os digo que yo no os conozco. Pues él dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Todos vienen a su Padre por mentiras, por adoración a las imágenes, por codicia, por robo, por adulterio, por hechicería, por
ponle el pecado que quieras, todos van a su Padre por ahí. Pero los que vienen al verdadero Padre Celestial, los que van al cielo, solo lo hacen a través de Jesús. ¿Y cuál es la manera? La tienes en la Biblia. La puedes descargar en tu móvil, nos la puedes pedir si quieres. Puedes hablar con nosotros. Ahora que termino, puedes hablar con nosotros. Si esto no te hace pensar, si esto no te hace reflexionar en tu eternidad, no sé qué lo va a hacer. Así que, querido amigo, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Jesús. El mismo Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. Termino orando por todos ustedes. Si alguno quiere venir y que oremos por él, si alguno este mensaje lo toca y quiere venir y que oremos por él, es libre de venir. Oh Padre Celestial, en tu nombre pedimos, oh Dios Jesucristo, que tú obres conforme a tu soberana voluntad sobre cada criatura, Señor, que está hoy aquí, Señor. Te pedimos, junto con ellos, perdón por nuestros pecados, Señor. Nos arrepentimos por cada uno, oh Dios. Te damos gracias por esa obra de valor incalculable que es tu Hijo amado Jesucristo, el Dios que se encarnó muriendo en esa cruz. Ponemos nuestra confianza en que este es el pago por nuestra fianza, que tu Hijo muriese en esa cruz. Reconocemos los cargos los libros con nuestras obras, reconocemos los cargos y aceptamos esa fianza que es la muerte en la cruz del Calvario de Jesucristo, Señor, esperando con total seguridad que el día que partamos de esta tierra o el día que Jesús vuelva otra vez, tú nos recibirás en el cielo, dirás visto para sentencia, dirás buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, ve y entra al cielo, al gozo de tu Señor. Estamos convencidos por la palabra de Dios y nadie nos puede arrebatar este privilegio, este convencimiento de la palabra de Dios, que todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados, tú los perdonas, y todos los que ponemos nuestra confianza en Jesucristo como único Señor y Salvador, como aquel Dios verdadero y hombre verdadero que se clavó en esa cruz, murió para pagar por nuestros pecados, todos aquellos somos llevados al cielo en el día venidero, Señor. Obra tú en cada corazón, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.